¿Ok? Primero el concepto de límites, que no tengan, que no tengan dudas. ¿Ok? Ya compartí la pantalla, ¿me están viendo la pantalla? Sí, Ok, perfecto. Entonces, vamos a repasar un poquitico el concepto de límite, los aspectos más importantes y los ejercicios de hoy. Ahorita tenemos un poco más de tiempo para ir con un poco más calma. Entonces, fíjense, el límite de una función, óiganlo bien, consiste en evaluar la función en la cercanía de un punto. Normalmente representamos el punto, bueno, representamos la función, ¿ok? Como la hemos hecho en las otras veces, ¿no? Ya vamos a poner aquí, anotar, tratando también ajá, por ejemplo, la función, esta es la función f de x, que es la que estamos definiendo, pues. Y el punto donde vamos a evaluar la función es x. Aquí vamos a decir, la x tiende a x sub 0. Y va a ser la función evaluada en x sub 0, la imagen, pues, L. ¿Okay? Vamos a evaluar, es el valor numérico que toma la función, ¿verdad? En el punto que vamos a considerar, el punto en el límite, pues. Entonces, la nomenclatura matemática es esta que estamos viendo aquí. Vamos a colocar siempre el límite. Aquí vamos a colocar la función cuando x tiende, aquí va a decir que la función tiende, claro, es el valor numérico que va a tomar la función en f de x igual 0. Y el límite va a ser L. En este caso es una función sencilla y el límite es L. Pero nosotros vamos a determinar el comportamiento de la función en la cercanía del punto. Por eso es que a veces hablamos después de límites a la derecha y límites a la izquierda, ¿verdad? Entonces, el límite solamente va a estar definido cuando el límite a la derecha y el límite a la izquierda son iguales, porque si no va a ser una discontinuidad, una función discontinua y no tiene límite. ¿Ok? Entonces, es importante destacar la nomenclatura. Siempre vamos a decir el límite de la función cuando x tiende al valor evaluado, en este caso x sub 0, es la imagen en y que va a tomar la función. ¿Ok? Vamos bien, ¿no? Ahora, en la otra gráfica, en la otra, en el caso de funciones, ¿ok? Donde el límite, vamos a pasar a la otra lámina porque he tenido problemas con las animaciones en PowerPoint, entonces me pone muy lenta la máquina. Pasamos a esta. Yo después cuando tenga el internet más rápido, yo le grabo voy a colocar unos videos de las clases que vamos a ver, usar unos clips de videos para que lo vean. Que a veces pierdo, cuando voy a pasar las animaciones, se me da un poco el sentido y creo que no me entienden la clase. O sea, bueno, entonces, hipotética, y decimos que entonces lo que es el límite de una función. Evaluar la función, la cercanía de un punto, ¿verdad? Y vamos a ver en cuántos casos tenemos de diferentes tipos de límites que vamos a calcular. Pues, y la parte conceptual. Entonces, por ejemplo, tenemos esta función, vamos a ver un ejemplo, la función de u menos 1 entre 1 menos x menos 1. Esta es la función. Entonces, ¿cómo la representamos? ¿Cómo calculamos el límite? En este caso vamos a calcular un límite cuando x tiende a 0, cuando la función tiende a 0. Colocamos aquí la función menos 1 entre x menos 1 y la evaluamos, solamente vamos a evaluar la función cuando x vale 1. En este caso sería menos 1 entre 0 menos 1, menos entre menos da más. Entonces la función en el límite, cuando la función tiende a 0, lo podemos ver aquí, el 0 está por aquí, ¿ok? Ok, el 0 está por aquí. Entonces la función va a tender a 1. En este caso no hay ningún problema. Vamos a tener problemas ya cuando evaluemos la función en, en 1. Ahorita la estábamos evaluando en 0. Vamos a tener qué pasa cuando tenemos la función que es evaluada en 1. Bueno, entonces van a tener que cuando yo evalúo, siempre tengo que evaluar la función para ver una aproximada de cuánto me da. Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjate, menos 1 entre 1 menos 1 me quedaría 1 entre 1 menos 1 y esto me da 1 sobre 0. Y cuando uno divide un número entre 0, eso da infinito. Entonces, por eso es que cuando vemos aquí la función, tenemos que evaluarla a la derecha, el límite a la derecha cuando es 1 y a la izquierda. Entonces podemos ver que cuando la evaluamos a la derecha, fíjese que aquí se me va hacia el menos infinito. La función decrece indefinidamente. Y cuando la evaluamos a la izquierda,
la función se va hacia el más infinito, menos infinito. Los infinitos, acuérdense que así la forma de decir de un número muy extremadamente grande, en positivo o en negativo, en el valor de las X o en el valor de las Y. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que aquí se genera una discontinuidad de la función. Esta función no es continua y cuando la función la evaluamos en X igual a 1, ahí no existe límite. ¿Okay? No hay límite de la función. Cuando la evaluamos en 0, si tenemos un valor, que el límite de la función es 1. Entonces aquí se genera una recta que vamos a ver más adelante que lo llamamos una asíntota. ¿Okay? Entonces así, esto es lo que vamos a permitir nosotros determinar cuando evaluamos los límites. Van a pedir, que evalúen la cuestión de las asíntotas. Eso lo vamos a ver también al final del... ¿Okay? La asíntota es una recta que limita una curva. Pues. Entonces cuando la función va a tender al infinito, pues, o al valor que me dice la asíntota, cuando es una asíntota horizontal. ¿Okay? Que esto es lo que vemos aquí en la próxima lámina. Ajá, bueno, no, ya está el concepto de límite, que ya hay unas láminas que ya hasta se explican por sí solos. Entonces, fíjense, límites laterales. ¿Okay? Límites laterales, como habíamos dicho, es evaluar la función a la izquierda o a la derecha del punto. Si colocamos que el X tiende a la derecha, es X sub 0 más. Entonces, si tenemos el X sub 0 por la derecha, o por la izquierda, cuando colocamos aquí X sub 0 menos. ¿Okay? Entonces tenemos que si la función tiene tanto a la izquierda como a la derecha está definida, bueno, es continua, se vamos a definir que tiene límite. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos, fíjense, una función f de x igual a 2 es una constante. ¿Okay? Cuando, por ejemplo, esta función aquí, bueno, esta función, perdón, no es ninguna constante, esta función tiene un límite de x igual a, cuando está evaluada en x sub 0 por la derecha, es 2. Esta es una recta. Y esta es una parábola, ¿ok? Pero fíjense, cuando evaluamos la función en x sub 0, este sería el x sub 0, el valor de la y es 2, ese es el límite. Pero cuando lo evaluamos a la izquierda, me da 1. Entonces, esta función no tiene límite. Pues los límites a la izquierda y a la derecha tienen que ser iguales para que la función esté definida, pues, una función discontinua. ¿Ok? Por otro lado, bueno, como le habíamos dicho, como habíamos hablado de las asíntotas, que este es un punto muy importante. ¿Okay? Hay dos casos importantes de límite, que es el caso, por ejemplo, cuando hablamos de si tenemos una función, como la que tenemos aquí en la figura, y esta función tiende al valor L en el eje de las Y, hablamos de que L es igual a Y, es una asíntota en la horizontal, es una asíntota horizontal que va a limitar la curva. Y en este caso, en el concepto de límite lo colocamos así. El límite de la función cuando x tiende a infinito es L. Y esta es la asíntota. ¿Okay? Ahora, podemos tener también el caso de asíntotas verticales, que es el caso de la función que teníamos ahorita, que vimos ahorita de ejemplo. Tenemos el ejemplo del, ya vamos a ver aquí, que se me cuadró esto. Ajá, bueno, ya vamos a quitar esto de aquí. Eliminar, bueno, aquí eliminar esta, allá, ok, borramos aquí. Ok, entonces en el caso de esta otra función, en la que toma un valor infinito, cuando la función se evalúa en el punto A. Cuando se evalúa en el punto A, la función toma un valor infinito. O sea que el límite cuando la función tiende a A es igual a infinito. En este caso tenemos una asíntota vertical. Esta es una asíntota horizontal y esta es una asíntota vertical. Entonces, ¿por qué es importante este concepto? Porque esto lo vamos a ver en la segunda parte. Después que veamos los casos del límite, vamos a calcular las asíntotas de funciones. Y este va a ser un punto importante de evaluación en los exámenes. ¿Okay? O sea, por los límites calculamos las asíntotas. Y después cuando veamos, como nosotros vimos, caso de la función, que si crece o decrece, ese es como el próximo tema que vamos a hablar de las derivadas, pero para hablar de las derivadas necesitamos conocer necesitamos conocer los límites. ¿Ok? Ajá. Y después tenemos los casos de indeterminaciones. Vamos a hacer unos casos de... Ajá. Vamos a ver ejemplos prácticos de cómo se calculan los límites. Por ejemplo, vamos a ver, fíjense, una función
3x al cuadrado menos 5. Vamos a evaluar el límite de esta función cuando x tiende a 2 es igual a 7. Simplemente evaluamos aquí 3 por 2 elevado a la 2, menos 5 me da 7. Este es el caso del valor numérico de la función y aquí no hay problema. Igualmente cuando es una fracción racional, el límite cuando x tiende a 0, evaluamos la función cuando x es igual a 0. 3 por 0, menos 5 por 0 a la 2, entre 6 por 0 menos 4 me da 0. ¿Ok? Caso de valores numéricos de límite.